Cuando mi primera panadería fracasó, mis padres dijeron, no traigas tus problemas aquí. Mi tía me entregó la llave de su garaje, empieza de nuevo. 10 años después, en la inauguración de mi panadería número 50. Mis padres me vieron entregarle un certificado de propiedad. Tú me diste un garaje. Ahora posees el 25% de mi compañía de $80 millones. Empezaron a gritar, ¿por qué? ¿Y qué hay de nosotros? Soy Maya Carter. Mi primera panadería fracasó cuando tenía 29 años. A las 4:17 de un viernes por la tarde. Llevé mi última caja de flores a la cocina de mis padres y pedí 60 días, no dinero. Solo una habitación libre y un almacén seco para mi batidora. Mi madre deslizó un viejo cheque cancelado sobre la mesa. $8.000, dijo ella. Eso es lo que tu primer pequeño sueño le costó a esta familia. Yo había devuelto cada céntimo 18 meses antes con intereses. Pero ella golpeó el cheque como si fuera la prueba de que yo había nacido debiéndole. Mi padre nunca levantó la vista de su café. No traigas tus problemas aquí. Luego mi hermano se apoyó en el umbral de la puerta, sonriendo. Y dijo que el fracaso finalmente me había enseñado lo que la familia siempre había sabido. Yo no estaba hecha para los negocios. Detrás de él, pude ver cajas apiladas en la habitación de invitados supuestamente no disponible. Estaban etiquetadas para su nuevo café. Había espacio en esa casa. Simplemente no había espacio para mí. 20 minutos después, me senté en mi coche con mi delantal. Una batidora abollada y una bolsa de harina de pan sin abrir. Miré fijamente esa bolsa y me pregunté si el fracaso había revelado mis límites o solo los de ellos. Entonces alguien golpeó mi ventanilla. Mi tía estaba de pie bajo la lluvia. No ofreció consejos. Extendió una llave de latón y dijo, mi garaje está vacío. Empieza de nuevo. 10 años más tarde, en la inauguración de mi panadería número 50. Esos mismos parientes me verían colocar un certificado de propiedad en sus manos. Y mi hermano haría un movimiento desesperado hacia el micrófono que expondría exactamente por qué habían venido. ¿Alguna vez le has pedido ayuda a tu propia familia y has recibido la mirada reservada para alguien? ¿A quién ya habían decidido que era un fracaso? Antes de contarte por qué mi tía vino esa noche y qué hizo mi familia cuando el garaje empezó a ganar dinero. Dime qué hora es donde estás y desde dónde estás mirando. Quiero ver hasta dónde puede llegar esta historia una sola puerta abierta. Su nombre era Elaine Mercer, la hermana menor de mi padre. Y vivía en una casa azul y estrecha en el sureste de Portland. El garaje que me ofreció tenía 12 pies de ancho, estaba sin terminar y lleno de sillas plegables. Latas de pintura y un cortacésped que no había funcionado desde que yo estaba en el instituto. Elaine tenía un coche, un Buick de 17 años con una ventanilla que no cerraba del todo. Darme el garaje significaba dejar ese coche en la calle durante todo un invierno de Portland. Vi el precio de su amabilidad a la mañana siguiente cuando llegó a casa de un turno de noche en una oficina de facturación de un hospital con los hombros mojados y una lámina de plástico pegada con cinta adhesiva sobre la ventanilla del conductor. Me sorprendió mirándola y dijo: el coche no se va a derretir. Tú podrías si te quedas ahí sintiéndote culpable. Elaine era generosa, pero no era blanda. Me entregó un bloc de notas legal, un rotulador negro y una regla, cada dólar que entra. Cada dólar que sale, anotado antes de irme a dormir. Años antes. Había intentado abrir una pequeña cafetería y perdió sus ahorros por confiar en un socio que nunca llevó registros. Todavía llevaba ese error como una piedra en el bolsillo. Me daría espacio, trabajo y honestidad. Pero no me dejaría construir un segundo fracaso a base de ilusiones. Tenía 90 días antes de que expiraran el seguro y los permisos de vendedor de mi antiguo negocio. Si los dejaba caducar, volver a empezar requeriría tasas que no tenía y una cola de inspección que podría mantenerme cerrada durante meses. También le debía a mi antiguo propietario $6.400 en virtud de un acuerdo que vencía al final de ese mismo periodo. El garaje no era una panadería mágica.
Legalmente podía albergar mi equipo, embalajes, mostrador de pedidos y productos secos. Pero todavía tenía que alquilar una cocina comunitaria con licencia por horas para la producción real. Elaine despejó la mitad del garaje antes de dormir. Vendí 2 estanterías para pagar el alquiler de la cocina. Cambié mi máquina de café expreso por un portátil de segunda mano y convertí una puerta vieja colocada sobre archivadores en un escritorio. La llave de latón la puse en un cordón rojo alrededor de mi muñeca porque estaba aterrorizada de perder el único lugar que me había dicho que sí. Mi primer plan era vergonzosamente simple. Un producto excelente vendido antes de hornearlo. Elegí los rollos de cardamomo y mantequilla dorada porque se transportaban bien. Olían de forma inolvidable y utilizaban ingredientes que podía permitirme en pequeñas cantidades. Envié correos electrónicos a antiguos clientes. Llamé a gerentes de oficina y publiqué una fotografía tomada bajo la luz de trabajo del garaje de Elaine. A medianoche, tenía 3 pedidos. 2 eran de amigos que eran amables. El tercero era de 6 docenas de rollos del supervisor del turno de noche del hospital de Elaine. Elaine había mencionado mi panadería una vez en la sala de descanso y luego se negó a mencionarla de nuevo porque, como dijo, la lástima puede producir una primera venta, pero nunca una segunda. Horneé desde las 2 hasta las 6:00 de la mañana en la cocina compartida. Empaqué los rollos en el garaje y los llevé al otro lado de la ciudad mientras Elaine dormía antes de su siguiente turno. El hospital volvió a pedir. Luego lo hizo una consulta dental. Después, una recepcionista de una inmobiliaria que recordaba mi primera tienda pidió una bandeja de desayuno para el viernes. Durante 12 días, los números subieron. El día 13, mi transmisión falló. El presupuesto de la reparación era más que el efectivo en mi cuenta. Me quedé junto al buick, convencida de que el reloj de 90 días me había vencido antes de haber empezado de verdad. Elaine me lanzó sus llaves. Me negué. Ella tenía que trabajar. Dijo que podía tomar el autobús. Le recordé que ya había cedido el garaje y el asiento seco de su propio coche. Esa fue la primera vez que me gritó. Deja de convertir la gratitud en parálisis, dijo. Usa la ayuda. Gánate el siguiente paso. Y así lo hice. Conduje su Buick con goteras hasta que pude permitirme una transmisión reconstruida para mi coche. Hice entregas bajo la lluvia con toallas en el asiento del pasajero. Elaine dormía a ratos. Luego se despertaba para comprobar las facturas y cuestionar cada precio que tenía miedo de subir. Al final del primer mes, el negocio había generado $4.70 en ventas y solo $612 en beneficios. No era un éxito, pero era una prueba. Para el día 60, tenía 4 cuentas de oficina recurrentes. Para el día 88, pagué la renovación del seguro, las tasas de los permisos y el último plazo a mi antiguo propietario. Me quedaban $14 después de que Elaine me hiciera poner el 10% en un sobre de emergencia. Lo celebramos con pizza de supermercado sobre cubos de flores volcados. Levantó un vaso de papel con refresco y dijo, ahora tienes permiso para empezar. Ese garaje no me rescató del trabajo. Le dio una dirección a mi trabajo. 18 meses después, abrí una tienda de recogida de 600 pies cerca de Division Street. Llamé a la empresa Open Door Backing porque cualquier otro nombre me parecía deshonesto. La tienda no tenía mesas. Tenía 6 empleados y un horno que calentaba de forma desigual a menos que le diera una patada al panel inferior. Suministrábamos a 11 oficinas, 2 hoteles boutique y al hospital donde Elaine todavía trabajaba de noche. El sábado de nuestro primer trimestre rentable, mis padres entraron con Travis. No habían visitado el garaje ni una sola vez. Mi madre traía flores todavía envueltas en el plástico del supermercado. Mi padre inspeccionó la sala como un inspector. Y Travis fotografió la cola antes de felicitarme. Durante 5 minutos enteros, representaron el orgullo. Luego mi padre cerró la puerta de la oficina y colocó una propuesta sobre mi escritorio. La empresa de café de Travis se había expandido a 3 locales y andaba corta de dinero.
Querían que invirtiera $150.000. Produjera pasteles bajo su marca y le diera a su empresa los derechos exclusivos para venderlos en los suburbios de Portland. La propuesta describía a Open Door como una panadería emergente apoyada por la familia. Un lenguaje que borraba a Elaine, el garaje y cada noche que yo había trabajado. A cambio, recibiría una pequeña participación en una empresa cuyos libros no me mostrarían. Mi padre lo llamó una oportunidad para unirme a la verdadera red de negocios de la familia. Travis lo llamó la exposición que necesitaba. Leí cada página mientras ellos me explicaban mi propia buena fortuna. Dije que no. No con enfado, no en voz alta. Dije que la panadería no tenía $150.000 para arriesgar. Que la exclusividad supondría renunciar a los clientes que nos mantenían vivos y que no pondría mis productos bajo un nombre que pertenecía a alguien que se había reído cuando mi primera tienda cerró. La sonrisa de Travis desapareció. Dijo, el garaje te ha vuelto arrogante. Mi padre advirtió que los propietarios, proveedores y banqueros recordaban que familias eran respetadas en Lake Oswego. Entonces mi madre me puso la mano sobre la mía y habló con tanta delicadeza que la crueldad tardó un segundo en registrarse. No olvides quién te dio la oportunidad de nacer en esta familia. Hizo que mi vida sonara como una deuda con intereses compuestos. Elaine había llegado temprano para un recuento de inventario y escuchó la última frase a través de la puerta de la oficina. No discutió. Fue a su coche y volvió con una fina carpeta gris. 7 años antes. Mi padre le había pedido que fuera testigo de su firma cuando él avaló el primer préstamo comercial de Travis. El empleado del banco le había dado a cada testigo una copia del paquete firmado. Y Elaine había guardado la suya porque su fallida sociedad en la cafetería le había enseñado a no desechar nunca un documento que llevara su nombre. El paquete mostraba un préstamo de $75.000 avalado por mi padre, más una contribución de capital familiar de $40.000. Adjunto había un correo electrónico en el que mi madre llamaba al dinero. Lo que hacen los padres cuando un hijo tiene potencial. La fecha era 5 semanas antes de que hubieran usado mi cheque devuelto de $8.000 para llamarme una carga. Elaine colocó las páginas junto a la propuesta de Travis. No necesitó un discurso. La cara de mi padre cambió primero. Travis la acusó de acaparar asuntos familiares privados. Elaine respondió, privado no significa imaginario. Miré a mis padres y finalmente comprendí que su negativa nunca se había tratado de responsabilidad. Espacio limitado o escasez de dinero. Habían invertido en el hijo cuyo éxito los halagaría y le habían negado refugio a la hija cuya lucha los avergonzaba. Ahora que me había vuelto útil. Estaban tratando de comprar mi recuperación con la misma palabra que me habían negado, familia. Travis empujó la propuesta de nuevo hacia mí y dijo que me arrepentiría de humillarlo. La deslicé en la trituradora. Mi madre empezó a llorar, pero las lágrimas solo aparecieron después de que perdió su ventaja. Mi padre le dijo a Elaine que me había envenenado contra ellos. Eso fue casi divertido. Elaine nunca me había dicho qué pensar. Me había dado una llave. Un libro de contabilidad y suficiente silencio para ver el patrón por mí misma. Antes de irse, Travis se detuvo junto a la vitrina de los pasteles y dijo: negocios como este desaparecen todo el tiempo. No era un consejo. Era una promesa. 2 semanas después. Uno de mis distribuidores de harina canceló nuestro precio fijo sin explicación. Y una cuenta anónima del vecindario comenzó a decir a los clientes que mis productos todavía se hacían en un garaje residencial insalubre. ¿Alguna vez has visto a alguien que te abandonó regresar en el momento en que tu supervivencia parecía rentable y exigir una parte de ella? El rumor me costó los hoteles boutique en 48 horas. No me acusaron de nada. Simplemente suspendieron los pedidos hasta que se aclarara la preocupación. Mi precio de la harina subió un 26% el mismo lunes. Cuando llamé al distribuidor, el representante repitió una frase que Travis había usado en mi oficina. Relaciones locales respetadas.
No podía probar que él hubiera organizado ninguno de los dos golpes. Bat no necesitaba pruebas para entender el momento. Durante una semana peligrosa, tuve menos efectivo del que requería la nómina. El viejo pánico regresó tan rápido que podía saborear el metal. Mi primer instinto fue reducir horas. Ocultar el problema y trabajar hasta que mi cuerpo lo resolviera. Elaine me detuvo. Me recordó que el secretismo había protegido cada mala decisión en nuestra familia. Si Open Door está limpio, abriremos la puerta más ampliamente. Invité al inspector del condado a realizar una revisión voluntaria inmediata de nuestros registros de almacenamiento en la cocina con licencia. Las temperaturas de entrega y las facturas de los proveedores. Pagué a un consultor local de seguridad alimentaria con el sobre de emergencia que Elaine me había obligado a crear. Filmamos la inspección, publicamos el informe completo y mostramos el garaje exactamente como era. Una oficina de empaque impecable y un espacio de almacenamiento en seco sin producción ilegal de alimentos. Me paré junto a la vieja luz de trabajo y expliqué nuestro proceso sin atacar a nadie. La cuenta anónima eliminó sus publicaciones esa noche, pero quedaron capturas de pantalla. El hospital renovó su contrato por 1 año. Un hotel se disculpó y regresó. El otro no, lo que me enseñó que la vindicación rara vez restaura todo lo que cuesta. El problema de la harina requería una respuesta diferente. Llamé a pequeños molinos de Oregón y Washington hasta que una operación familiar a las afueras de Pendleton aceptó venderme directamente si me comprometía a volúmenes mensuales predecibles. Su harina costaba 3 céntimos más por libra que mi antiguo precio, pero rendía mejor. Y no cambiarían los términos porque alguien con un apellido reconocible hiciera una llamada telefónica. Puse el nombre del molino en nuestro menú. A los clientes les gustaba saber de dónde venía el grano. Lo que comenzó como un intento de dejarnos sin suministro se convirtió en nuestra primera ventaja de marca genuina. Así es como se desarrollaron los siguientes 10 años. Cada puerta se abría a otro problema. Y cada problema nos obligaba a volvernos más difíciles de hacer retroceder. En el segundo año, firmé un contrato de arrendamiento para nuestra primera panadería completa. El propietario se echó atrás 2 días antes del cierre después de que mi padre le dijera que yo ya había fracasado una vez. En lugar de rogarle a mi padre que corrigiera la historia, le mostré a otro propietario 24 meses de ventas, declaraciones de impuestos, informes de inspección y contratos recurrentes. Elaine se sentó a mi lado con la carpeta gris bajo el brazo, aunque nunca la abrió. Los hechos nos consiguieron el contrato. La mañana de la inauguración. Coloqué la llave de latón de su garaje en el cajón superior de mi escritorio. Se convirtió en mi ritual privado. Cada vez que abríamos un local, movía esa llave antes de mover cualquier otra cosa. En el tercer año, un mal funcionamiento del congelador destruyó $18,000 de masa laminada antes de un fin de semana festivo. El seguro retrasó el pago. Elaine no vendió ninguna de sus posesiones ni ofreció ningún rescate dramático. Para entonces, sabía que no necesitaba que me salvaran. Entró después de su turno de noche. Dividió las llamadas al por mayor entre nosotras y me ayudó a decirles la verdad a los clientes. Reembolsamos lo que no pudimos reemplazar y entregamos los pedidos tardíos nosotras mismas. Perdimos una cuenta corporativa, pero mantuvimos 9. En el cuarto año, abrieron nuestra segunda y tercera tiendas. Y finalmente convencí a Elaine de que dejara el hospital. Rechazó el título de cofundadora porque dijo que no había escrito las recetas ni había cargado con la deuda. Aceptó ser gerente de operaciones solo después de que le puse por escrito un salario, seguro médico y vacaciones pagadas. Su defecto era el vivo reflejo de mis padres. Ellos creían que merecían una parte de todo lo bueno, mientras que ella creía que no merecía nada. Ambas creencias estaban equivocadas. Elaine construía sistemas como otras personas construyen muros. Creó copias de seguridad de proveedores, horarios de emergencia para empleados y una regla que decía que ningún gerente de tienda podía ser castigado por informar un error con antelación. También tenía mal genio cuando la gente ocultaba números.
Una vez, después de que me retrasé en decirle que una nueva tienda se había pasado del presupuesto. Cerró mi portátil y dijo, si quieres adoración, llama a tu familia. Si quieres una empresa. Dime la verdad. Discutimos durante una hora. Luego le mostré todo. Esa confrontación nos salvó de firmar una orden de cambio de construcción que habría engullido él. Presupuesto de apertura de la siguiente tienda. Elaine nunca fue una santa flotando sobre mi vida. Estaba cansada, era terca, a veces cortante e incapaz de fingir que un número esperanzador era real. Era exactamente la socia que necesitaba. Para el 5º año, Open Door tenía 7 panaderías y una cocina de producción central. Fue entonces cuando una cadena regional más grande, Hearth & Grind, se ofreció a adquirirnos. Su director ejecutivo elogió mi auténtico origen de garaje en público y en privado advirtió que podía colocar una panadería de descuento a menos de 1 milla de cada tienda que yo tuviera. Me negué. 3 meses después, Hearth & Grind lanzó rollos de cardamomo a un precio inferior a nuestro costo de ingredientes. Sus tiendas exhibían letreros que sugerían que las panaderías de barrio cobraban más porque carecían de escala. Travis apareció en fotografías en su lanzamiento porque sus cafés se habían convertido en su socio exclusivo de café. No podía ganar una guerra de precios, así que me negué a librarla. Publicamos los salarios detrás de nuestros precios. Pasamos a la participación en las ganancias para los gerentes de las tiendas y creamos un programa de aprendizaje para personas que reiniciaban después de un desalojo. Divorcio, cuidado de familiares o distanciamiento familiar. Elaine insistió en que los solicitantes presentaran un plan, no una tragedia. El dolor explica un punto de partida, dijo. No paga la nómina. El mensaje resonó porque era cierto. Los clientes no nos compraban por lástima. Compraban porque nuestro pan era bueno. Nuestros trabajadores se quedaron y nuestras tiendas se sentían como lugares donde los errores se abordaban en lugar de ocultarse. Hearth & Grind terminó su descuento después de 6 meses. 2 de sus mejores gerentes solicitaron unirse a nosotros. En el 7º año, entramos en Seattle. En el 8º año, nos expandimos por Oregón y el suroeste de Washington. Rechacé las franquicias porque quería control sobre los salarios y la calidad. Por lo que el crecimiento fue más lento y se financió con ganancias, más una inversión minoritaria. Los inversores valoraron Open Door en $32 millones y querían la historia del garaje impresa en cada bolsa de papel. Acepté contar la historia, pero me negué a convertir a Elaine en una mascota. Se unió a la junta directiva, donde hacía las preguntas que todos los demás evitaban. Retuve el 76% de la empresa. Suficiente para proteger su misión y suficiente para cumplir una promesa que aún no le había contado. Mientras tanto, mi familia revisaba la historia. Mi madre empezó a decir a los parientes que mi independencia provenía del amor duro que me había mostrado. Mi padre se presentaba en eventos de negocios como el hombre que me había enseñado la resiliencia. Travis nos describía como 2 ramas de un grupo de hospitalidad familiar. Aunque nunca habíamos firmado un solo acuerdo. Corregí la versión cuando afectaba al negocio y la ignoré cuando solo era vanidad. La venganza no iba a ser una década de reaccionar ante ellos. La consecuencia más dura fue que tuvieron que ver cómo una vida continuaba sin su permiso. A principios del 10º año, Open Door operaba 49 panaderías. Empleaba a 612 personas y tenía ingresos anuales de poco más de $46 millones. Una nueva ronda de inversión situó el valor de la empresa en $80 millones. Nuestra ubicación número 50 abriría en Lake Oswego. A menos de 3 millas de la casa donde mis padres me habían negado una cama. Elegí el sitio porque los números eran sólidos, no porque la dirección fuera poética. Pero entendí el simbolismo. Varias personas me instaron a mantener la celebración profesional y dejar a mi familia fuera. Los invité de todos modos. No quería una venganza privada. Quería una rendición de cuentas públicas sobre quién había construido realmente la empresa. Antes de la inauguración.
Nuestros abogados prepararon una transferencia de 25 puntos porcentuales de mi participación personal a Elaine. La Junta lo aprobó. Firmé cada página. Coloqué el certificado en una caja de nogal y puse la llave de latón del garaje encima. Elaine creía que la ceremonia era por la tienda número 50 y el plan de propiedad de los empleados. Mis padres creían que la prensa finalmente podría fotografiarlos junto a mi éxito. Travis creía otra cosa. Sus cafés habían empezado a faltar a los pagos. Y llegó con una carpeta lo suficientemente gruesa como para revelar que las felicitaciones no eran su verdadero propósito. La inauguración llenó la panadería antes del amanecer. Empleados de las 49 ubicaciones se alinearon en las paredes. Vinieron los propietarios del molino de Pendleton. También el supervisor del hospital que había pedido mis primeras 6 docenas de rollos. El inspector cuyos informes detuvieron el rumor del garaje y el propietario que había confiado en mis registros cuando mi padre atacó mi reputación. 2 reporteros de negocios locales instalaron cámaras cerca de la vitrina de los pasteles. Elaine llevaba el mismo vestido azul marino que usaba para cada evento importante y pasó los primeros 20 minutos enderezando etiquetas con nombres porque se sentía más cómoda resolviendo pequeños problemas que recibiendo atención. Mis padres llegaron juntos. Mi madre me abrazó para las cámaras y me susurró que esperaba que dijera algo amable sobre la familia. Mi padre preguntó dónde debería pararse durante las fotografías del fundador. Travis no me abrazó. Abrió su carpeta lo suficiente para que yo viera proyecciones. Calendarios de deuda y una propuesta de fusión con los nombres de nuestras 2 empresas. Dijo que deberíamos hablar antes de la ceremonia. Le dije que la ceremonia ya había comenzado. Di la bienvenida a la multitud y agradecí a los empleados por número de tienda. Agradecí a los agricultores, molineros, conductores, lavaplatos y clientes que habían convertido un producto en 50 panaderías. Luego dije, Open Door había comenzado con un rechazo. La sala se silenció. No lo adorné. Dije, mi primera panadería fracasó. Mis padres no me dieron refugio ni almacenamiento temporal. Y mi tía me puso una llave en la mano. Detrás de las cámaras, la sonrisa de mi madre se endureció. Mi padre miró al suelo. Las personas que me habían conocido entonces no parecieron sorprendidas. Habían llevado trozos de esa verdad durante años. Llamé a Elaine al frente. Ella negó con la cabeza una vez, segura de que estaba a punto de presentar flores o una placa. Abrí la caja de nogal. La llave del garaje yacía sobre el certificado de propiedad, todavía unida a su descolorido cordón rojo. Elaine la reconoció de inmediato. Se tapó la boca con la mano. Le dije que la llave había estado en el cajón superior de cada escritorio que había usado. Desde la tienda de recogida de Division Street hasta la sede central de arriba. Luego levanté el certificado y leí la línea que importaba. Tú me diste un garaje. Ahora posees el 25% de mi compañía de $80 millones. Por un instante, nadie se movió. Elaine miró el certificado, luego a mí, como si el papel tuviera que pertenecer a otra persona. Los trabajadores del hospital empezaron a aplaudir primero. Los propietarios del molino se unieron a ellos. Luego, más de 600 empleados e invitados se pusieron de pie. Y el sonido se volvió tan fuerte que las primeras palabras de Elaine desaparecieron bajo él. Varios socios que habían visto a mis padres rechazarme años antes siguieron aplaudiendo después de que todos los demás habían empezado a parar. Entendieron que esto no era caridad moviéndose hacia atrás. Era propiedad moviéndose hacia la persona cuyo riesgo había hecho posible cada riesgo posterior. Fue entonces cuando Travis dio un paso adelante y alcanzó el micrófono. Se rió como si hubiéramos planeado una broma familiar y dijo que había otro anuncio sobre la unión de los negocios Carter. Mi madre asintió demasiado rápido. Mi padre finalmente levantó la vista. Travis abrió su carpeta de fusión frente a las cámaras y comenzó a describir Open Door como el éxito de una familia emprendedora. Mantuve una mano en el micrófono.
Este no es un anuncio de fusión familiar, dije. Es un anuncio de propiedad. Le dije a la sala que no existía ningún acuerdo entre Open Door y los cafés de Travis. Que no había revisado ni aprobado su propuesta y que la única persona que recibía parte de mi empresa esa mañana era Elaine. Travis intentó decir que nuestros padres nos habían apoyado a ambos de manera diferente. Respondí con cifras, no con ira, los $8.000 devueltos que todavía usaban en mi contra. Los $115.000 que habían puesto detrás de su primera empresa y la habitación de invitados vacía que habían llenado con las cajas de su café mientras me decían que no tenían espacio. La carpeta gris de Elaine no estaba en mi mano. No era necesario. Conocía cada número. Los reporteros bajaron sus cuadernos solo cuando Travis dejó de hablar. Mi madre susurró que los asuntos privados debían permanecer privados. Le recordé que Travis se había acercado a un micrófono público con una fusión no aprobada. Mi padre me pidió que continuara la ceremonia. Esperando que la dignidad pudiera restaurarse cambiando de tema, así que lo hice. Me alejé de ellos y le entregué el bolígrafo a Elaine. Firmó la línea de aceptación con mano temblorosa. Los aplausos volvieron, esta vez más largos. Mientras mis padres permanecían al borde de un escenario que habían asumido que les pertenecía. No los insulté. No le pedí a seguridad que los sacara. La humillación pública no requería crueldad de mi parte. Solo requería un registro preciso hablado donde su versión editada ya no pudiera sobrevivir. La fotografía impresa a la mañana siguiente mostraba a Elaine sosteniendo el certificado. A mí sosteniendo la llave del garaje y a mis padres borrosos en el fondo. Travis fue captado a medio camino entre nosotros y el micrófono. Aferrado a una fusión que nadie quería. ¿Qué pesa más? Ser rechazado cuando estás fracasando o ser forzado a ver a la persona que abandonaste recompensar. ¿A la que se quedó? El colapso de Travis no ocurrió porque lo expuse en la inauguración. Ya había comenzado dentro de la carpeta que llevaba. Se había expandido de 3 cafés a 11 usando préstamos a corto plazo. Crédito personal y garantías de la empresa inmobiliaria de mi padre. Sus locales parecían exitosos porque gastaba mucho en diseño y eventos de apertura. Pero 6 nunca habían producido un trimestre rentable completo. Retrasó los impuestos sobre la nómina. Pagó a un prestamista con dinero de otro y contó las ventas de tarjetas de regalo como si nunca fueran a ser canjeadas. La fusión propuesta no era una oportunidad para Open Door. Era un paquete de rescate disfrazado de unidad familiar. Después de que la rechacé. Su mayor prestamista realizó la revisión que la fusión pretendía posponer. En 2 meses, las líneas de crédito se congelaron. Los proveedores lo pasaron a pago contra entrega. Los empleados se fueron después de que los cheques de pago llegaran tarde. Hearth & Grind terminó su asociación cuando 3 cafés ya no pudieron mantener un horario regular. Travis culpó a las tasas de interés, a los gerentes desleales, a los competidores agresivos y a mí. Culpó a todos excepto a las decisiones que llevaban su firma. Mis padres descubrieron que años de protección habían convertido su riesgo en el de ellos. Mi padre había garantizado los arrendamientos a través de su firma de bienes raíces y había ignorado 2 propiedades comerciales como garantía. Cuando Travis incumplió, el banco se quedó con ambas propiedades. Los inquilinos se enteraron de los embargos por avisos judiciales y la reputación de mi padre, que una vez fue el arma que blandió contra mí, se derrumbó en los mismos círculos profesionales que había amenazado con volver en mi contra. Su firma perdió su línea de crédito y luego su oficina. Mi madre vendió un condominio de vacaciones y vació la mayor parte de una cuenta de inversión para saldar las garantías restantes. Conservaron su casa de Lake Oswego, pero solo después de refinanciarla a una edad en la que esperaban jubilarse sin deudas. Travis cerró los 11 cafés. El periódico de negocios local que lo había fotografiado alcanzando mi micrófono más tarde imprimió una lista de sentencias contra sus empresas. Vendió su nueva casa, un coche y casi todo lo que su estilo de vida había sido diseñado para mostrar. A los 42 años, se mudó a la habitación de invitados de mis padres.
La habitación que no había estado disponible cuando llegué con una caja de harina. El inventario de su antiguo café fue a parar al garaje. La simetría era tan exacta que no necesité mejorarla. 6 meses después de la 50ª inauguración, los tres vinieron a la sede de Open Door sin una cita. Esta vez no había flores de supermercado. Mi padre parecía más pequeño sin la armadura de su empresa. Mi madre calificó la situación de emergencia familiar temporal. Travis colocó una nueva propuesta sobre mi escritorio. Yo compraría 2 de sus arrendamientos restantes. Pagaría $1.30 millones para la deuda garantizada y lo contrataría como vicepresidente de expansión. A cambio, prometieron dejar de hablar públicamente sobre el conflicto familiar. Incluso en el fondo del pozo, intentaron venderme alivio de un problema que ellos habían creado. Rechacé los arrendamientos porque nuestros analistas ya habían rechazado los sitios. Rechacé el pago porque recompensaría una deuda oculta. Rechacé el trabajo porque 612 empleados merecían líderes seleccionados por su competencia. No por su sangre. Mi madre dijo que estaba dejando a mi hermano sin un lugar a donde ir. Lo miré a él, luego a mi padre, y usé la frase que me habían dado 10 años antes. No traigas tus problemas aquí. Nadie habló. Dejé que las palabras permanecieran el tiempo suficiente para que reconocieran su forma. Luego añadí una distinción. La oficina de asistencia al empleado de Open Door podría enviar a los antiguos trabajadores de los cafés información sobre reclamaciones de salarios no pagados y ofertas de trabajo locales. Ayudaría a las personas que Travis había dejado expuestas, pero no borraría sus consecuencias. Mi padre dijo que Elaine me había enseñado a odiarlos. Le dije que Elaine me había enseñado a llevar registros. Los registros habían hecho el resto. Se fueron juntos. No me sentí triunfante. Me sentí acabada. La venganza, cuando la había imaginado desde un coche mojado a los 29 años, parecía hacerles daño. En realidad, la venganza más completa fue negarme a convertirme en su próxima garantía. Habían pasado años protegiendo a Travis de las consecuencias hasta que la protección asfixió su juicio. Habían pasado años negándome protección hasta que aprendí a construir una estructura. Al final, perdieron dinero, estatus e independencia. No porque los ataqué, sino porque finalmente dejé de permitir que la palabra familia me transfiriera sus pérdidas. Esa noche, Elaine se sentó en mi oficina con el certificado de propiedad en su regazo. La celebración había terminado y ella había estado en silencio durante casi una hora. Finalmente, empujó el certificado hacia mí y dijo: No necesito el 25%. Solo necesito saber que nunca volverás a dormir en tu coche. Lo moví de vuelta. Le dije que la transferencia estaba completa. Aprobada por la Junta y no era un regalo que tuviera que ganarse. Lo había pagado cada noche que su Buick estuvo bajo la lluvia. Cada mañana que revisó mi libro de contabilidad antes de dormir. Cada vez que me dijo la verdad cuando la comodidad habría sido más fácil. Elaine se quedó con las acciones. Usó la mayor parte de sus dividendos para establecer el fondo Open Door, que proporciona pequeñas subvenciones. Espacio de trabajo con licencia y asesoramiento financiero a fundadores que se reconstruyen después del rechazo familiar. Ella misma escribió su primera regla. No pedimos a los solicitantes que demuestren que sus parientes fueron crueles. Preguntamos si su plan está listo. El fondo ofrece una puerta, no una fantasía. En su segundo año, había ayudado a 31 personas a empezar de nuevo. La llave de latón ahora cuelga en un marco de cristal en la panadería número 50. Debajo hay una frase. El acceso no es un regalo pequeño cuando todas las demás puertas están cerradas. Mis padres perdieron su prestigio empresarial. Travis perdió la empresa que habían protegido con más cuidado del que me protegieron a mí. Elaine obtuvo la propiedad, pero esa nunca fue la recompensa más profunda. La recompensa más profunda fue hacer que su único acto de fe se repitiera en vidas que ninguna de las dos habría conocido jamás. Si alguien te abrió una puerta cuando toda tu familia cerró la suya.
Escribe el nombre o apodo de esa persona en los comentarios. O si alguna vez fuiste rechazado y luego llegaste a una posición en la que pudiste recompensar a la persona que se quedó. Dímelo en una frase. Leo a todos. Esperamos que la historia ficticia te dé algo valioso en qué pensar. Esto se crea solo con fines de entretenimiento, educación y narración. Esperamos que te recuerde que no deberías tener que agotarte antes de que alguien crea que tu dolor es real. Las personas adecuadas escucharán antes de que tu cabeza llegue a su punto de quiebre.